¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme aquí en Debate 22. Hoy vamos a hacer un balance, vamos a reflexionar sobre el segundo informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no desde lo dicho, sino desde los hechos. ¿Qué ha pasado en estos 2 años de gobierno del presidente? ¿Cuáles han sido sus logros, sus aciertos, sus errores? Y qué mejor que hacerlo desde la mirada de quienes lo han seguido de cerca durante este tiempo y desde una mirada mucho más global e internacional. Así es que me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta noche a 2 periodistas, 2 corresponsales que han seguido de cerca justamente el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido, Frédéric Saliba, corresponsal del periódico Le Monde. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jacaranda. Y bienvenido a Jacobo García, quien es corresponsal del periódico del diario El País. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jacobo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bien, pues me gustaría poder dividir esta reflexión de esta noche en 3 temas que me parece que fueron importantes en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, el COVID, ¿no? La pandemia COVID-19, vinculado con el tema de la economía, el tema de la corrupción, que ha sido pues un asunto fundamental en el discurso del presidente, y por supuesto el tema de la seguridad. Así es que quisiera comenzar contigo, Jacobo. ¿Cómo has visto, a propósito de lo que decía el presidente en su informe, pues que recibimos un sistema de salud aquí en México pues hecho pedazos prácticamente? Había más de 400 clínicas, hospitales que estaban prácticamente saqueados, y hablaba de un déficit de pues más de 2,000 personas a nivel médico. Él decía que a pesar de todo esto tenemos el mejor gobierno en el peor momento. ¿Tú qué piensas? Bien, creo que independientemente, yo no soy quien para poner etiquetas, creo que para eso lo hace muy bien López Obrador, y además para otorgarse el perdón de una forma casi diaria y mañanera. Creo que en líneas generales el discurso, su segundo informe de gobierno fue muy optimista y complaciente en muchos momentos, ¿no? Creo que además que cargar las tintas con la herencia recibida es algo que entiendo que como discurso para movilizar a las bases y para tener una estrategia de movilización permanente, incluso de alerta sobre lo que podría pasar si los gobiernos que le precedieron volvieran al poder, está bien, pero de cara a los analistas y de cara al país, abusar de la teoría de la herencia recibida empieza a dar síntomas de agotamiento, sobre todo por una contradicción en sí misma, cuando el propio presidente dice que ha cumplido 95 de los 100 promesas de campaña que hizo en el Zócalo. Algo no cuadra entonces, ¿no? Se está incumpliendo, pero entonces ¿qué está pasando con las personas a las que no llegan las medicinas, con los hospitales y con el número de muertos, o con la gestión del COVID, que aunque sea diferente y sui generis, al final se mide por un balance muy claro, que es el número de fallecidos, y en ese rango casi 65.000 muertos son cifras altísimas que colocan a México en uno de los principales lugares del mundo, y es por eso por lo que van a juzgar al actual presidente, por ver qué se ha hecho con la crisis que le estalló entre las manos. Frédéric, en tu caso, ¿cómo has visto este estilo, digamos, de gobernar y sobre todo de enfrentar esta pandemia, sobre todo comparando con lo que ha ocurrido en Europa? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, al final de esta crisis vamos a ver los resultados después. Entonces, López-Gatell habló de octubre para pasar al código verde. Se puede que va a ser más como enero. Pero es después que vamos a ver, porque mismo sobre los muertos, hay muchos muertos que no sabemos, que no son relacionados con COVID o que mueren en casa. Entonces, el volumen realmente de muertos lo vamos a evaluar después. Lo que le puedo decir es que en Francia hubo un confinamiento muy estricto. Hubo también consignas de no utilizar cubrebocas al principio, y ahora, no sé si vieron,
es obligatorio de tener un cubreboca en la calle, en París, en otras ciudades. Entonces hay muchas críticas en Francia sobre la gestión de la crisis por el gobierno francés. Cuando vemos la comparación con el gobierno mexicano y la estrategia tomada por AMLO, yo tengo un punto de vista un poco ambivalente. Es que yo entiendo que hay como cifras negras y que todavía no vemos la amplitud de la crisis, pero la tasa de letalidad es alrededor de 10%. Al final de muertos es importante y no es tampoco una hecatombe total, y logró no saturar los hospitales. Yo pienso que su meta era de no saturar los hospitales, lo que pasó en Europa, lo que no significa que es un éxito tampoco. Entonces, por el momento yo soy más observador para ver dónde va. Hay muchas críticas, es verdad que el discurso es completamente ambiguo. AMLO no pone cubreboca, es un mal señal para la gente, pero al mismo tiempo yo pienso que frente a la economía y a la estructura económica de México, donde la mitad de los activos trabajan en el sector informal, no podía hacer un encerramiento, un confinamiento como se hizo en Francia. Ya, Jacobo, en tu caso, ¿cómo ves el tema económico? Porque justamente decía en su informe el presidente que, pues, como todos los países, ¿no? Estamos enfrentando una doble crisis, por supuesto la crisis sanitaria y la crisis económica, pero él insistía en que en México, y él particularmente su gobierno, ha implementado una forma, decía, distinta, peculiar, heterodoxa, única en el mundo. Y luego a partir de ahí, pues hablaba de que ahora ya se dan los apoyos directos, ¿no? A la gente, ¿no? A la gente desde abajo, y no se hizo, como en otros países, un endeudamiento, y tampoco se rescató ni a bancos ni empresas. ¿Qué piensas de esto, Jacobo? Coincido con Fred claramente en que no se podía, en que el modelo, estamos hablando desde países europeos que no son precisamente ejemplarizantes en cómo han hecho el tratamiento de la crisis. Ahora hay unos rebrotes tan grandes que ponen en cuestión las políticas seguidas hasta ahora. Creo que en México no había capacidad de asfixiar todavía más la economía. Era imposible, era inviable, y además creo que estrangularía el país a unos límites que no hemos visto nunca. Se han perdido 1 millón de empleos, eso dicen los datos oficiales, 1.200.000, pero es que se calcula que hay 10 o 12 millones de empleos informales que se habrían perdido. Eso supone un grave golpe para la economía, y sí siento que los paños calientes y de alguna forma aplaudiendo el modelo que se ha seguido en México en cuanto al confinamiento y dándole ese grado de aprobación que da el control de la pandemia, sí siento que celebrar o ufanarse de que la crisis ha terminado y de que se han creado 100.000 puestos de trabajo, pues es apenas una gota en un océano que puede, si no se ataja con decisión y con todas las estructuras del país alineadas para trabajar, para remar en la misma dirección, creo que la crisis puede ser bastante grave. Como decía el otro día, leía hoy a un analista que aunque un gato muerto lo tires contra el suelo y rebote, eso no significa que está vivo. Esos 100.000 puestos de trabajo son apenas un pequeño reflejo, pero creo que estamos muy lejos de que la realidad y el discurso del presidente vayan de la mano. Claro, y bueno, ya lo dijo también el propio secretario de Hacienda, ¿no? Días antes del informe, bueno, pues que se avecinaba una crisis tremenda aquí en México. Permítanme hacer una muy breve pausa y continuamos con este interesante análisis. No se vayan, regresamos aquí a Debate 22. Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis, pero para ti, la crisis nos cayó como anillo al dedo. Por el coronavirus, las personas se enferman, mueren. Y tú sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante, y tienes razón. Saldremos adelante, pero será gracias al pueblo, porque haremos lo que nos toca. México no se rinde, México resiste. Movimiento Ciudadano.
Bien, pues regresamos aquí a Debate 22. Estamos conversando con dos destacados corresponsales extranjeros aquí en México de dos importantes diarios, Le Monde y el diario El País. Antes de irnos a la pausa, quería yo preguntarte, Fred, sobre el terreno económico. ¿Cómo lo ves tú? Porque sin duda ha sido distinto a lo que hemos visto incluso en países de América Latina. De lo que tú has seguido y de lo que planteaba Andrés Manuel López Obrador en su informe, no se rescataron empresas ni bancos, decía, no se hizo un rescate ni elitista y tampoco nos endeudamos. ¿Cómo viste este proceder, Fred? Yo fui sorprendido al principio que no anunció un plan como se hizo, por ejemplo, en Europa con 100.000 millones de euros para Francia ahora. Entonces, yo era sorprendido de esta estrategia. Honestamente, es muy original. Yo tengo mucha duda que puede funcionar. Su idea de salvar las clases de abajo y de no ayudar a los de arriba, que se pueden ayudar solos al final, tiene sentido, pero un sentido más discursivo de una manera. Es un discurso. En los hechos va a funcionar, no estoy seguro. Es que es una forma de emergencia y es como tener un enfermo a punto de morir. Entonces es como una cura al último momento para que no programas sociales para que la gente pueda comer. La estructura social de México es muy compleja, con casi la mitad de la población en la pobreza. Yo lo puedo entender. El problema es sobre el largo plazo. ¿Va a poder reactivar una economía o México va a pasar años teniendo las consecuencias de esta crisis? Y yo veo consecuencias dramáticas en México, porque sabemos muy bien que la pobreza está relacionada con la violencia. Entonces, podemos tener como un caldo explosivo en materia de seguridad, por ejemplo, o de homicidios, con gente que no van a tener otra opción que entrar en el crimen organizado para sobrevivir. De acuerdo, y yo creo que justo ahí tocas un punto interesante. Jacobo, ¿cómo lo ves tú? Porque ciertamente, como dice Frédéric, es un caldo de cultivo con una economía complicada. Sin embargo, decía el presidente que a nivel de la seguridad, pues estábamos mucho mejor. Incluso hablaba de que ya no había ejecuciones masivas, ya no había tortura, o sea, el crimen organizado ya no estaba mandando como mandaba en otros gobiernos. ¿Cómo lo viste tú? Coincido de nuevo con Fred. Creo que el gran peligro y el miedo que tenía el presidente, fíjate, yo creo que era a que sucediera eso, que empezaran a darse imágenes de asaltos, imágenes de saqueos, a que el robo y, digamos, esos delitos que tanto golpean a la población y que tanto merman la credibilidad de un presidente empezaran a dispararse con esta crisis. De hecho, no se ha salvado las grandes empresas, los bancos o las multinacionales, porque, entre otras cosas, no era ellos quienes lo requerían en este caso. Con un 60-70% de la economía en la informalidad, era urgente ir a las clases populares, a las clases trabajadoras y a ese sector informal que no tiene papeles para poder demostrar que está asalariado en algún lugar, pero que necesita seguir pagando rentas. Creo que eso es uno de los grandes todavía, y no hay más que pasearse por la Ciudad de México para ver que muchos grandes almacenes han reforzado enormemente su seguridad. O sea, ¿tú sí crees que ha bajado? ¿Tú sí crees que ha disminuido la inseguridad? No lo creo. Lo que creo es que hay un temor grande a que aumente cada vez más. De hecho, lo que veo en los almacenes es la seguridad reforzada por temor a que aumenten los asaltos. Estuve en Acapulco, estuve en las zonas de Quintana Roo haciendo un reportaje, y las zonas turísticas tienen una gran masa de población ahora mismo mano sobre mano y desoficiadas, porque no hay ni un solo peso para ingresar, no hay un solo turista, y esos son miles y miles y miles de personas que si no se remedia y si no se ataja pronto, el problema puede convertirse en un problema ya no económico, sino de orden público. Y creo que ese es en realidad el gran temor que tiene el mandatario, y no había más que oírle pocas en los primeros días después de que empezara esta crisis por la pandemia, como era una de sus preocupaciones. A la vez siento que los datos que ofreció el otro día en su discurso, en su informe de gobierno, pues son claramente, por decirlo de una forma suave,
digamos, acomodados a lo que las cifras le interesaba dar, porque los datos reales y los datos objetivos oficiales son que el número de homicidios sigue al alza y que se va a terminar probablemente 2020 como un año el más violento del México moderno, cuando veníamos de un 2019 que era ya de por sí el más violento. ¿Tú cómo lo has visto, Fred? Has hecho varios reportajes, has hecho un seguimiento interesante al tema de la seguridad. ¿Cómo has visto, sobre todo en este año, como dice Jacobo, ciertamente han ido al alza cierto tipo de delitos, ¿no? Se ha complejizado el panorama, aunque el presidente señala pues que no es así, que se ha controlado y que de alguna manera también la Guardia Nacional ha funcionado para poder detener esto. ¿Qué piensas tú al respecto? Lo que veo, y Hablo lo dice, siempre tiene otros datos. Y es verdad, no es lo que vemos nosotros cuando vamos de reportaje. Lo que veo yo es que la situación empeora, y si vemos los homicidios o extorsiones, son hechas por el crimen organizado. Entonces, los robos, los pequeños robos o delitos se pueden explicar solamente por el confinamiento, el encierre de la gente. Entonces, bajó por otra razón. Lo que veo yo sobre la estrategia de seguridad es que al final no hay cambio con los gobiernos anteriores, y es una grande decepción para nosotros porque esperábamos, y de nuevo AMLO tiene una política de discurso. Su discurso lo compartimos todos desde mucho tiempo, que hay que apoyar el tejido social para no tener delincuencia. El problema es que él realmente sobre el terreno hace la misma militarización o más. Si vemos la cantidad hablo de, yo pienso, 90.000 gente de la Guardia Nacional, pero al final son gente del Ejército. Es más que los gobiernos anteriores, que eran como alrededor de 50.000 militares en el territorio. Entonces, estamos en un proceso de militarización del país, con una tensión muy fuerte y una necesidad de comer para millones de gente. Entonces es una situación bastante explosiva, y lo que puedo ver de investigaciones que estoy haciendo es que los carteles, especialmente el cartel Jalisco Nueva Generación, entra en este hoyos que deja la pandemia, la economía y los problemas sociales. Entonces podemos ver también una baja delictiva solamente por un control de un cartel sobre otros. Entonces, por el momento es bastante delicada la situación, y yo no creo nada de lo que dijo Hablo sobre este tema. Bien, pues déjenme hacer una muy breve pausa. Regresamos porque justamente ahora quiero vincular este tema, y acabo de dar la pauta con el asunto pues de la corrupción, que de alguna manera ha sido el estandarte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Regresamos aquí a Debate 22, no se vayan. Puedo asegurar que ya se acabó la robadera arriba, pero todavía falta limpiar por completo el bandidaje oficial. No es muy fuerte la venganza, pero no voy a permitir la impunidad. No somos tapadera de nadie. Este gobierno no va a ser recordado por la corrupción, va a ser recordado por purificar la vida pública de México. Segundo informe. Bien, regresamos aquí a Debate 22. Estamos conversando con dos corresponsales extranjeros de importantes diarios internacionales. Diario El País con Jacobo García y Le Monde con Frédéric Saliba. Bien, antes de irnos a la pausa, pues abríamos el tema de la corrupción, que es un tema que abarca pues muchísimos niveles, ¿no? Desde, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Emilio Lozoya en este momento, el juicio a expresidentes y todo lo que se deriva de ahí. Me gustaría preguntarte, Jacobo, ¿cómo ves esto? Porque fue un estandarte, fue muy importante, y entonces decía el presidente López Obrador, ya se acabaron los corruptos, ¿no? Ya no hay manera, ya no tenemos García Luna, y nunca más un García Luna en este gobierno. ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, veo que México tiene ante sí una oportunidad maravillosa y una oportunidad de las que pocas veces se le presentan a un presidente para poder hacer de la corrupción una verdadera causa de Estado, para ser perseguida judicialmente, para ser además condenada socialmente y además para que, como él pretende, se pueda devolver al pueblo lo robado. Creo que sería una lástima que esta posibilidad que hay de prácticamente juzgar a un sexenio entero a través de las declaraciones de Lozoya se ha desaprovechado pues con una especie de linchamiento colectivo con el tema o con un circo colectivo con el tema del juicio a los expresidentes. Creo que es el momento de hacer un juicio riguroso, apegado a derecho y de verdad marcar una línea que marque un antes y un después cuando los expresidentes que lo merezcan estén sentados en el banquillo y cuando los que no lo merezcan no lo estén o estén por las causas que deben estarlo. Pero no convertir esto en un circo. Creo que además no estoy diciendo ni mucho menos que no se persiga, que no se juzgue a expresidentes, lo que sí estoy diciendo o de alguna forma me gustaría ver es un juicio real, apegado a derecho y que además cumpla con el debido proceso, cumpla con la presunción de inocencia y sobre todo no puedan servirse los acusados de algunas maniobras políticas o de instrumentalización que se hace de la justicia para evadir o para que los juicios puedan caerse en un momento dado. Sé que es un jurista quien debería decirlo, pero la Fiscalía ayudaría mucho procurando ser lo más higiénica posible en el manejo de este caso para evitar cualquier sospecha. A ver, tocas ahí un punto importante y yo te preguntaría, Fred, creo que estamos hablando de dos terrenos en el caso del juicio a los expresidentes, ¿no? El ámbito de lo legal, que es lo que dice Jacobo, por supuesto, tendría que hacerse juicios impecables, ¿no? A nivel legal, pero el tema de las consultas y todo lo que ha abonado el presidente, pues estamos hablando en el territorio de la política, ¿no? De ese estilo de Andrés Manuel, de decir, aquí pongo esto en manos de los ciudadanos y ustedes decidan qué es lo que tienen que hacer con los expresidentes. Desde luego sabemos que va a pasar por el ámbito de la justicia legal, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú respecto a este punto que particularmente pues ha sido en estos últimos días y justamente con el informe también un tema muy debatible? Hombre, es el problema al final, es que si vemos un sistema judicial, debería ser la Fiscalía, que si la Fiscalía tiene pruebas y tiene material, empieza un juicio, está. ¿Y cómo la población puede decidir si vamos a juzgar a alguien o no? Es muy, muy raro, lo que nos hace pensar que es un tratamiento político al final de este tema. Y es un poco el riesgo, es que la intención es buena y es verdad que México se retrasó mucho sobre el punto del desarrollo por la corrupción. La análisis de AMLO es buena, es una buena análisis. El problema es cómo se hacen las cosas. Y siempre hay un presidente que a una mañanera va a desear, por ejemplo, conocer el contenido de la audiencia de Lozoya y algunos días después, ¡pum!, hay una filtración y vemos. Igual por videos. Entonces, hasta nos podemos preguntar si no va poner problema en el proceso judicial este tipo de divulgación a un momento u otro. Entonces, este tratamiento político del tema de la corrupción, que debería ser justicia, puede de una manera poner límite al alcance de este combate que, de nuevo, es una necesidad en un país como México. Ya. Jacobo, yo te preguntaría a ti personalmente, ¿cómo has visto estos 2 años? Decía el presidente que él ha cumplido 96 de 100 de los compromisos que adquirió cuando asumió este gobierno. ¿Cómo lo has visto tú desde tu trinchera? Bueno, ha sido 2 años realmente intensos. No hay nadie que pueda decir que sea aburrido porque la verdad que la actualidad es frenética y la intensidad que transmite el presidente ha creado una forma nueva de hacer política, una forma diferente y eso nos ha sacudido a todos de alguna manera. Hemos tenido que cambiar horarios, formas de ver las cosas. Esa capacidad que tiene para imponer la agenda es única. Hay pocos líderes como él a nivel
nivel mundial. Creo que en eso no hay duda que estamos ante una de las figuras políticas más interesantes del mundo y de América Latina, ¿no? Además, ni siquiera con capacidad de encasillarlo en ningún movimiento, no es ni castrismo, ni es chavismo, ni es capitalismo, ni es comunismo, es una especie de López Obradorismo que mama de las fuentes del PRI, con las tradiciones indigenistas, con su lucha social. Digamos que ha surgido un líder que está claro que ha venido para quedarse. No me refiero tanto a él, sino digamos el movimiento que encabeza, y eso ya él mismo anunciaba el otro día, lo da por asentado. O sea, el 1 de diciembre da por terminado lo que es el aterrizaje político de la cuarta transformación que encabeza, y a partir de ahora creo él impone una nueva forma de llevar a las bases lo que ha conseguido en las alturas. De esos 100 puntos, bueno, yo estaba aquella noche en la plaza, los tengo apuntados y muy claritos, y como son todos tan etéreos y tan ambiguos, se puede decir que los ha cumplido o no. He mirado antes de hacer y solo en un minuto me han aparecido 6-7 que están sin cumplir, sobre los gobernadores, sobre los secretarios, sobre la venta del avión o sobre las energías renovables. Son muchos los puntos que todavía quedan por cumplir. En tu caso, Fred, ¿cómo ves a este presidente que Jacobo dice, bueno, un personaje que pues no tiene, digamos que parangón, y no hay manera ni siquiera de encasillarlo, aunque bueno, aquí en México se insiste que es un estilo de gobernar populista y que nos recuerda a esos viejos populismos de la América Latina de principios de los 2000? ¿Cómo lo ves tú? No, es un hiperactivo y Jacobo tiene toda la razón. La cosa que veo es que nos está poniendo muchas preguntas al final. ¿López Obrador es de izquierda o no? En Europa la tradición de izquierda son los impuestos, es por los impuestos que hacemos la igualdad social, ¿no? Entonces López Obrador no quiere tocar a los impuestos. Entonces hay muchas preguntas sobre su manera de gobernar. Yo pienso que López Obrador se inscribe perfectamente, conoce muy bien la historia de México y se inscribe perfectamente en una tradición, tú lo dijiste, de cacique y de una forma de guía para el pueblo, muy paternalista y populista, sí, obvio. Es verdad que yo pienso que al final López Obrador no nos habla a nosotros, no habla a la clase media alta o a los intelectuales, habla al pueblo, y su meta, yo pienso que la meta llave de López Obrador es dar conciencia a un pueblo mexicano que tenía apatía hacia la política, una forma de conciencia cívica donde toma conciencia del poder del pueblo, lo que nosotros tenemos en Europa, por ejemplo, con historia diferente. Entonces, si su meta es de dar una conciencia cívica a los mexicanos y a los mexicanos humildes para reivindicar sus derechos, tiene razón. Si es realmente cambiar el país, yo me quedo en la expectativa por el momento. Bien, pues quiero agradecerles a ambos realmente estas magníficas reflexiones, y bueno, pues siempre creo que es bueno tener una mirada, digamos, externa, aunque han estado mucho tiempo aquí siguiendo al presidente, pues agradecerles, ¿no? Estas reflexiones y estos puntos muy claros, pues de ustedes dos que han estado ahí muy movidos, como decía Jacobo. Gracias, Jacobo, gracias, Fred, y hasta muy pronto, ¿eh? Gracias, buenas noches. Y gracias también a todas, a todos por habernos acompañado aquí en Debate 22. Los espero el próximo jueves. Les recuerdo que pueden ver después este programa en la cuenta de Noticias 22 en YouTube. Nos vemos el próximo jueves. Descansen.